Una semana de su audiencia de sentencia, la Fiscalía de los Estados Unidos da a conocer su posición contra el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada acaba de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal federal de Brooklyn. La audiencia arrancó a las 10:30 de la mañana y a las 11:00 el juez Brian Cogan ya había dictado sentencia. Pero el documento que los fiscales entregaron a ese mismo juez el 13 de julio de 2026 no describe al narcotraficante discreto que México lleva 40 años imaginando. Describe a un hombre que ordenó torturas, que planeó homicidios y que, 2 meses antes de caer, mandó ejecutar a su propio sobrino. Hoy en Brooklyn no se cerró solo un expediente judicial, se cayó un mito. Y ese mito importa mucho más de lo que parece, porque sobre él se construyó durante décadas la idea de que existía un narco distinto, el que negociaba en lugar de disparar, el que no salía en las fotos, el que mantenía la paz en Sinaloa. Los papeles presentados esta semana ante la Corte del Distrito Este de Nueva York cuentan otra cosa, y hay una frase de los propios fiscales estadounidenses, escrita en ese expediente, que explica por qué esta sentencia cambia mucho menos de lo que Washington ha celebrado hoy. Si quieres seguir de cerca todo lo que pasa en México, suscríbete al canal. Vamos a esa frase, pero primero hay que entender qué se dijo dentro de la sala. Zambada tiene 76 años y llevaba en prisión preventiva desde julio de 2024, recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde el 14 de septiembre de aquel año. Se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de dirigir una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, aceptando la responsabilidad por 85 delitos subyacentes. A cambio, la Fiscalía se comprometió a no buscar la pena de muerte. Ese acuerdo garantizaba la cadena perpetua desde el primer día. Lo de hoy era el trámite formal de una condena ya pactada. Junto a la prisión de por vida, el tribunal fijó $15,000 millones en sanciones económicas, una cifra que, según los fiscales, refleja las ganancias del cártel bajo su mando. Terminada la audiencia, las agencias estadounidenses salieron a hablar. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, dijo que Zambada pasó casi 4 décadas envenenando a las comunidades estadounidenses y ordenando el asesinato de quien se le cruzara, y que ese capítulo se cierra de forma definitiva. El administrador de la DEA, Terry Cole, lo señaló como el hombre que ayudó a convertir al cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más rentables y violentas del planeta, con el fentanilo como producto estrella de los últimos años. Matthew Milholland, de Investigaciones de Seguridad Nacional, describió una estructura militarizada que gobernaba mediante terror, violencia y corrupción, e indicó que su agencia llevaba casi 20 años trabajando el caso. Pero la intervención más dura no fue esa. El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tyson Duba, se detuvo en la disculpa que Zambada había ofrecido al declararse culpable, aquella frase en la que asumía su responsabilidad y pedía perdón a todos los que hubieran sufrido por sus acciones. Duba la leyó en voz alta y la desmontó. Es imposible disculparse por lo que este acusado le hizo a los ciudadanos de este país. Subrayó que Zambada nunca tuvo un empleo legítimo, que no hizo nada positivo por ninguna comunidad y que durante 50 años solo repartió drogas, violencia y corrupción. Ahora sí, volvamos al expediente. Porque lo que los fiscales pusieron por escrito antes de la sentencia es el desmontaje sistemático de la leyenda del Capo Tranquilo. El caso más brutal ocurrió el 30 de mayo de 2024, en la carretera federal México 15, a la salida sur de Culiacán. Un hombre de 40 años murió acribillado dentro de una camioneta Chevrolet Colorado blanca. Junto al vehículo, las autoridades recogieron cerca de 40 casquillos. El muerto se llamaba Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Antrax, cofundador de los Antrax, el brazo armado creado en 2008 para proteger precisamente a la familia Zambada. Era sobrino del Mayo. Ese nombre no era menor dentro de la estructura. Eliseo Imperial era hijo de Eliseo Imperial López, hermano de Margarita Imperial, esposa de Zambada. Familia por partida doble. La DEA lo tenía identificado como objetivo prioritario desde 2016, el mismo año en que el Tesoro estadounidense lo sancionó por tráfico de drogas y lavado de dinero. Tras la muerte de Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, en 2020, quedó como último cabecilla visible de aquel grupo. Era, en resumen, uno de los hombres que cuidaban al Mayo. Durante meses, la lectura fue la obvia. Los chapitos habían golpeado a la estructura del Mayo, eliminando a su último jefe de sicarios. Esa versión tenía toda la lógica del mundo, y era falsa. El 12 de septiembre de 2024, el periodista Keegan Hamilton dio a conocer un escrito, enviado por el entonces fiscal Breon Peace al juez Cogan, donde se afirmaba algo muy distinto. Quien ordenó matar a Eliseo Imperial fue su propio tío.
El motivo, según ese documento, es casi administrativo. El sobrino estaba cobrando deudas a nombre de Zambada, sin permiso y quedándose el dinero. Sobre la mesa había cuentas pendientes. La respuesta fueron 40 balazos en una carretera. No es el único episodio que aparece en el expediente. Los fiscales sostienen que en 2023, después de que alguien robara al cártel un cargamento con pastillas de fentanilo, metanfetamina y cocaína, Zambada dirigió una represalia en la que murieron al menos 3 personas. Y describen un patrón que se repite durante décadas. Órdenes de tortura, homicidios planificados, disciplina interna aplicada con ejecuciones. Conviene decirlo con precisión, porque es la versión de la acusación. Zambada se declaró culpable de forma genérica por 85 delitos subyacentes, y su abogado Frank Pérez ha sostenido que su cliente aceptó su responsabilidad sin regatear. Pero el retrato que sale de esos papeles no es el de un mediador. Hay una contradicción de fondo que este juicio nunca resolvió. En 2010, cuando llevaba años como el hombre más buscado y jamás capturado del narcotráfico mexicano, Zambada concedió una entrevista al periodista Julio Scherer García para la revista Proceso. Aquel encuentro, con foto de portada incluida, alimentó durante 15 años la imagen del capo reflexivo que hablaba de su miedo a la cárcel y que anticipaba que su caída no cambiaría nada en el negocio. Esa última parte, al menos, ha resultado ser exacta. La otra, la del hombre apacible, se sostuvo mientras nadie tuvo acceso a los detalles operativos. Hoy los tenemos y no coinciden. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es lo que de verdad convierte esta sentencia en un problema abierto. Al declararse culpable, Zambada admitió que desde 1980 él y su organización transportaron al menos 1.000 millones de kilogramos de cocaína, la mayor parte hacia Estados Unidos. Reconoció que sus subordinados construyeron la relación con los productores colombianos que metían la droga a México por barco y por avión y que el cártel ingresaba cientos de millones de dólares al año. Y admitió una cosa más, la más delicada de todas, que gente que trabajaba para él pagó sobornos cuantiosos a funcionarios mexicanos para poder operar con libertad. Léanlo otra vez porque ahí está el agujero. Un hombre condenado a morir en prisión reconoce ante un juez estadounidense que compró funcionarios mexicanos durante 4 décadas. No dio un solo nombre, ni uno. No hay en el acuerdo de culpabilidad una lista de policías, militares, alcaldes, gobernadores o mandos federales. Su abogado ha insistido en que no negociaron entregando información sobre terceros. Si eso es cierto, Zambada se lleva a la cárcel el mapa completo de la corrupción que lo protegió. Y ese mapa es el único documento que a México le habría servido de algo. El contraste con otros expedientes es evidente. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue condenado en Estados Unidos por proteger a este mismo cártel y cumple su pena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde también está el Chapo Guzmán. Ese caso existió porque hubo testigos que hablaron. En el caso Zambada no hubo juicio, no hubo testigos en el estrado y por tanto no hubo nombres. La sentencia de hoy es una condena sin revelaciones. Y aquí llega la frase que mencionábamos al principio. En su escrito del 13 de julio, los fiscales de Brooklyn se opusieron a que Zambada fuera enviado a un hospital penitenciario, como pedía su defensa. El argumento no fue que no estuviera enfermo, el argumento fue que sigue siendo un riesgo de seguridad porque podría continuar dirigiendo actividades del cártel desde el encierro, y añadieron una explicación demoledora en su sencillez. Esas preocupaciones seguirán existiendo en el futuro previsible porque personas leales al acusado continúan controlando el cártel. Es el propio gobierno estadounidense, en un documento judicial, admitiendo que la organización que acaba de decapitar sigue funcionando, y los datos lo respaldan. La facción conocida como La Malliza, integrada por los hombres leales al Mayo, está encabezada por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, que tomó el mando tras la entrega de su padre y lleva la guerra contra los Chapitos desde que estalló el 9 de septiembre de 2024. A su lado operan estructuras armadas identificadas como los Rusos, los Cabrera o la Sombreriza, y aliados de peso como Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, del lado de Guasave. Incluso Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo, cambió de bando y se sumó a los Zambada. Del otro lado, el desgaste es visible. Ovidio y Joaquín Guzmán López negociaron con el Departamento de Justicia. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar siguen prófugos y son objetivos prioritarios para las autoridades de ambos países. Y operadores clave han ido cayendo, como Óscar Noé Medina González, el Panu, asesinado el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la zona rosa de la Ciudad de México. Reportes periodísticos basados en fuentes cercanas al conflicto sostienen que La Malliza ha recuperado la mayor parte del territorio que disputaba.
Son estimaciones, no cifras oficiales, y conviene tratarlas como tales, pero apuntan todas en la misma dirección. El apellido Zambada no perdió la guerra. La familia, de hecho, es un capítulo en sí mismo. El memorándum que la defensa presentó el 6 de julio de 2026 detalla que Zambada tiene descendientes con edades que van de los 6 a los 55 años y que procuró mantener contacto con todos ellos. Solo unos 10 han sido identificados públicamente en registros judiciales o listas de sanciones. Uno de ellos, Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo, fue detenido en Culiacán en 2014, extraditado, se declaró culpable en 2022, pagó un decomiso de $5 millones y quedó en libertad supervisada en California. El periodista Luis Chaparro reportó que habría cruzado de vuelta a México en mayo de 2026 para incorporarse a los combates en Durango. Es un reporte periodístico, no una información confirmada por las autoridades, pero describe bien el problema. Una condena en Brooklyn no desconecta a nadie de la sierra. Queda la pregunta práctica, ¿de dónde terminará el condenado? Su defensa pidió al tribunal que recomendara un centro médico federal, alegando un cuadro de dolencias asociadas a la edad que requieren atención continua. Los fiscales se opusieron por las razones ya descritas. Los jueces pueden sugerir destino, pero la decisión final corresponde al Buró Federal de Prisiones. El equipo de Pérez lo planteó como una cuestión de justicia comparativa. Su cliente evitó al Estado un juicio de 11 semanas como el de Guzmán, aceptó la responsabilidad sin pelear y terminar en la misma condena y en la misma prisión draconiana que él haría irrelevante esa diferencia. El tribunal escuchó el argumento, el buró decidirá. Conviene apuntar algo sobre el calendario, porque explica la tensión con la que llegó esta mañana. La audiencia de sentencia se aplazó 3 veces. Estaba prevista para enero de 2026, luego para el 13 de abril, después para el 18 de mayo y solo quedó firme para hoy. La defensa atribuyó los retrasos a dificultades para recabar pruebas. Durante buena parte de ese tiempo, además, siguió abierta la posibilidad de que la Fiscalía buscara la pena capital, una opción que el Departamento de Justicia llegó a analizar y que finalmente descartó como parte del acuerdo. Ese descarte fue lo único que obtuvo a cambio de declararse culpable, y los $15,000 millones merecen una advertencia honesta. Nadie ha sostenido que ese dinero esté en una cuenta esperando a ser transferido. Es una sanción económica que refleja el cálculo de las ganancias del cártel durante su liderazgo, no un cobro inmediato. Funciona como etiqueta legal sobre cualquier activo que aparezca en el futuro. En términos prácticos, hoy no ha regresado un solo peso a ninguna de las comunidades que pagaron ese negocio. Entonces, ¿qué se cerró realmente esta mañana en Brooklyn? Se cerró un hombre, Ismael Zambada García, el único de la vieja guardia que aguantó más de 4 décadas sin pisar una celda, el que sobrevivió a la caída de todos sus contemporáneos, morirá en una prisión federal estadounidense sin posibilidad de apelación, porque él mismo renunció a ella. Eso es real y es definitivo. Lo que no se cerró es todo lo demás. No se cerró la lista de funcionarios que cobraron durante 40 años, porque nunca se escribió. No se cerró la guerra que su entrega desató en Sinaloa, que sigue produciendo muertos y desaparecidos casi 2 años después. No se cerró la organización, y no lo decimos nosotros. Lo escribieron los fiscales que pidieron su cadena perpetua, cuando reconocieron que gente leal a él la sigue controlando. Zambada dedicó su vida a construir una estructura tan discreta que llegó a parecer inofensiva. Esa fue su obra maestra y también su condena. Hoy Estados Unidos encerró al fundador, pero el negocio no cerró, solo cambió de generación dentro de la misma familia. El mito del capo tranquilo murió esta mañana en una sala de Brooklyn. El cártel que ese mito protegió sigue vivo y hoy responde a su hijo. La única pregunta que queda en pie tiene fecha. El 31 de agosto le toca sentencia a Joaquín Guzmán López, el hombre que lo subió a aquel avión.